Espíritu Santo, te pedimos, úsalo con poder, con gloria. Que su boca, Señor, sea como esa espada, Padre Santo. En el nombre de Jesús, te damos honor y gloria por lo que tú estás haciendo y aún por lo que vas a hacer, Señor, porque estamos seguros que lo mejor está Señor. por venir, Señor. Amén. Gracias, Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Le puede dar un aplauso al Señor con todo su corazón? Gracias. Gracias. Tome su lugar. Vámonos rapidito porque la vez pasada se me fue el tiempo. Y espero que hoy no me pase eso. Mi mujer me regañó cuando llegamos a casa, no sé, creo que no. No es cierto, no es cierto. No te creas. Nada más me dijo, es que lo hiciste muy largo. Y es que yo no sé a usted, pero cuando yo estoy metido en las escrituras, eso a mí me apasiona. A mí me apasionan las escrituras, meterme en ellas, ver la revelación de la palabra. Digo, wow. De repente me encuentro con algo, digo, wow, ¿por qué nunca había visto esto, Señor? Pues por cabezón, me dice el Señor, por cabezón. Yo sé que ustedes no son cabezones, yo me estoy diciendo a mí, no se me vayan a ofender porque luego se me ofenden. ¿Ok? ¿Están listos? Dígale al que esté enseguida de ustedes, ¿estás listo? ¿Ok? ¿Sí está listo? Ahora dígale a su ojo derecho, no te duermas. Y dígale a su izquierdo, tú tampoco. ¿Ok? Muy bien. Vamos a poner atención porque no lo vamos a concluir, pero vamos a terminar la primera parte de esta enseñanza que es importante para nosotros. ¿Cuál es la razón de esta enseñanza y por qué queremos empezar por aquí? Porque comúnmente nos damos cuenta, como les dije la semana pasada, que muchas veces nuestras decisiones que tomamos no son las correctas. Entonces, ¿cómo podemos tomar decisiones correctas? Cuando aprendemos cómo es que funciona nuestra mente, cómo es que nuestra mentalidad se establece en nuestra vida, cómo es que nosotros para tomar decisiones entran en una integridad nuestra mente, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro razonamiento. Siempre que usted toma decisiones, ahí está. ¿Qué siento, qué pienso, qué quiero? Y ahí entonces entran las decisiones. Pero nosotros ya no tomamos decisiones a la ligera, y mucho menos de acuerdo a lo que el mundo nos dice, sino nosotros necesitamos tomar decisiones de acuerdo a lo que la palabra de Dios establece, ¿verdad? Porque usted y yo un día le entregamos nuestro corazón a Dios y desde ese momento Dios se convirtió en el amo y el Señor de nuestra vida, ¿sí o no? Amén. Porque si yo nada más le digo Señor, pero cuando me manda a hacer algo hago lo que yo quiero, entonces no es mi Señor, aunque yo le diga mi Señor. Por eso, en cierta ocasión le dijeron al Señor, dijo, esto nada más de labio me honran, porque su corazón está lejos de mí. Me dicen Señor porque soy Señor, pero realmente su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque cuando yo les ordeno o les digo que hagan algo, pues hacen lo que ellos quieren. Entonces diga, cuando yo hago lo que quiero, ¿qué dice el Señor que era? Mi corazón está lejos de Dios. Amén. ¿Verdad cómo es sencilla la palabra? Por eso nosotros tenemos que entenderla, escudriñarla y sobre todo vivirla, para que nosotros podamos estar en esa armonía con Él, en esa dimensión de vida a través de Él. Amén. Entonces estamos hablando acerca de la batalla de la mente. ¿Cómo es que nuestra mente batalla? ¿Cómo es que el enemigo aprovecha nuestra condición de gente caída, de pecadores, y aprovecha nuestra condición para él meter sus dardos a través de los pensamientos, y cómo nuestra mente trabaja muchas veces tomándole sus mentiras, ¿verdad? Vivimos una circunstancia, nos manda un pensamiento y como la estamos viviendo, él se aprovecha de nosotros y por ahí nos engatusa, nos convence y caemos por ahí, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó con Eva? ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Le dijo que Dios te dijo y ahí inmediatamente ella le mintió. Porque le dijo, de todo árbol del huerto no puedo. Dijo, no, el Señor no me dijo que de todo árbol. A mí nada más me dijo que de este no podía comer. ¿Verdad? Entonces se da cuenta cómo el diablo es mentiroso desde el principio. Amén. Entonces a través de su convencimiento, de su embaucación y de su sutileza, el diablo así habla nuestra mente. ¿Ok? El diablo no es omnisciente, o sea, no sabe todo.
porque es un ser creado igual que usted y que yo, ¿verdad? El único que lo sabe todo es nuestro Dios. Pero ¿cómo Él sabe o cómo puede lograr hacer en nuestra mente que nosotros hagamos lo que Él quiere que hagamos? Cuando nosotros expresamos a través de nuestra palabra lo que nosotros sentimos, lo que nosotros creemos, lo que nosotros queremos, a través de nuestra palabra y también a través de nuestros hechos o de nuestra actuación. Dijo que le tenía miedo a esto, y entonces Él sabe por dónde meterse en nuestra vida, sabe por dónde conducirnos, metiéndonos temor, metiéndonos miedo, ¿verdad? Metiéndonos pensamientos de zozobra, de ruina, de escasez, muchas cosas. Y entonces, como Él sabe y nos conoce cómo reaccionamos ante las circunstancias, Él toma ventaja y entonces ahí Él introduce sus pensamientos. ¿Para qué? Para tener el control total de nuestra vida. Y cuando el enemigo tiene el control total de su vida, ¿sabe lo que pasa? Usted va a un camino muy contrario al propósito de Dios para usted. Porque Él lo engatusa, lo engaña y lo lleva hacia los dominios que Él quiere llevarlo. Y entonces, ¿qué es lo que quiere? Pues tener el control sobre usted. Y eso es triste, ¿verdad? Amén. ¿Sí se acuerda de un programa donde salía un diablito? Y luego pasaban así escenas donde alguien se caía o alguien se tropezaba, que manejaba y luego le hacía, ¡uy! ¡Pum! Se caía. Bueno, pues haga de cuenta, si usted lo ve, eso es lo que quiere hacer con usted. Y no solamente lo quiere tumbar, lo quiere destruir completamente, porque sabe que usted es un propósito de Dios. Usted no vino a esta tierra por casualidad. Dios tiene un propósito precioso para usted. Y como Él sabe que cada ser humano que nace es alguien que es contrario a Él, ¿verdad? Pues lo que hace es querer destruirlo. Amén. ¿Sí? Por eso muchos les he dicho que cuando dicen, es que cuando nosotros nacimos, venimos y lloramos, ¿verdad, doctora? ¿Hacen eso los niños cuando nacen? Y luego les dan una nalgada aparte, ¿verdad? Dice, es que venimos a este mundo a sufrir, dice, por eso lloramos cuando nacemos. Y le dije, sácate, tú has de haber venido a sufrir, pero yo no. Yo cuando grité le dije al diablo, ya llegué, aquí estoy. Aleluya. Y así tu grito debió de haber sido. Amén. Amén. Entonces, como nosotros hemos aprendido cómo lidiar con nuestros pensamientos, cómo lidiar con nuestras emociones, porque todos tenemos emociones, hijos de mi corazón. Emociones de tristeza, de alegría, etcétera, etcétera, ¿no? Todos tenemos emociones. Yo no le puedo decir que yo no me emociono. Claro, me emociono también. Y a veces me entristezco. A veces mi corazón se hace así. Etcétera, etcétera, porque todos tenemos, no somos de palo, no somos de piedra, no somos de fierro, somos de carne y hueso y un pedazo de pescuezo. Amén. ¿Sí? ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces lo que el enemigo vino a hacer nosotros es querer robar nuestra mente, el enfoque que Dios tiene para nosotros, y quiere robarnos sobre todo nuestra autoridad que Dios nos delegó, que Dios nos delegó a través de Jesús. Amén. Y entonces, cuando Él viene con pensamientos negativos, afecta a nuestro espíritu, nuestra alma, y también afecta a nuestro cuerpo negativamente. Por eso, nuestro destino también está ahí inmiscuido o está dentro de eso también. Amén. O sea, nosotros tenemos que entender, como dijimos la semana pasada, que nuestra mente es un ¿qué dijimos? ¿Un qué? Un campo de batalla, ¿verdad? Un territorio, ¿ok? Entonces ahí en ese territorio, en la mente, es donde el diablo trabaja todos los días para meterle pensamientos negativos, para que usted, por eso a veces usted amanece triste, porque desde que se levantó, el diablo le metió ahí algo negativo y entonces está triste, ¿verdad? Por el contrario, si nosotros vamos con una expectativa de que Dios algo va a hacer hoy con nosotros, pues nos levantamos con esa perspectiva de que Dios es poderoso para hacer todas las cosas, dice, mucho más allá de lo que usted y yo podemos comprender o entender, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos esas perspectivas, nos levantamos todos los días sabiendo que hoy, ¿verdad? Es un día que va a ser mucho mejor en el Señor que lo de ayer. Amén, amén, amén. Muy bien. Entonces, esa batalla espiritual, ¿usted la tiene dónde dijimos? En la mente. Entonces, tenemos que aprender cómo es que trabaja nuestra mente, cómo trabaja nuestra razón. Y establecimos y vimos la semana pasada el pasaje de 2 Corintios 10, ¿se acuerda? Del 3 al 5. Y ahí estuvimos viendo varias palabras, ¿sí? Y dice la palabra de Dios, dice, porque aunque andamos en la carne,
Dice el apóstol Pablo, dice, no militamos según la carne. Fíjese bien los términos que utiliza Pablo. Habla de milicia, habla de armas. Por tanto, usted y yo todos los días, diga todos los días, estoy en una guerra, en una pelea, en una lucha. ¿Ok? Ahí en el área de su mente. ¿Ok? Entonces dice que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Dice, porque las almas de nuestra milicia, ¿qué pasa? No son carnales, ¿verdad? O sea, no tienen nuestra misma naturaleza. Las armas que Dios nos dio a través de Jesús son mucho más poderosas. Dice, ¿para la destrucción de qué? De fortalezas. Dice, derribando eso, o sea, esas armas que no son carnales, sino que son poderosas en Dios, nos dan la capacidad, dice, de destruir fortalezas y de derribar todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de nuestro Dios y llevarlos cautivo a la obediencia a Jesucristo. Amén. Esas son las armas que usted tiene. Es que yo he tratado de quitarme de la mente este pensamiento. Amén. ¿Por qué tantos batallamos con eso? Porque muchos no conocemos la palabra de Dios. Porque siempre que usted conoce la palabra de Dios, inmediatamente cualquier dardo que su enemigo le manda, usted pone la palabra de Dios por encima y entonces él queda derrotado. ¿No hizo eso Jesús cuando lo tentó en el desierto? Pues Él nos enseñó cómo hacerlo. Amén. Pero cuando usted no confía en la palabra de Dios, sino confía en lo que ve y en lo que vive, entonces por eso nuestra vida está constantemente en derrota. Pero cuando usted pone la verdad, ayer dijimos que la verdad es la dimensión más alta de una realidad. La semana pasada, perdón, ¿ok? La verdad, diga la verdad, es la dimensión más alta de una realidad. Amén. O sea, usted está viviendo una realidad, pero la verdad de la palabra de Dios es mucho más alta que esa realidad que usted vive. Amén. ¿Sí? Muy bien. Entonces, dijimos y estuvimos estudiando las palabras que se traducen en el caso de argumentos, ¿verdad? Amén. Dijimos que en unas traducciones, argumentos también ¿cómo se dice? Se traduce por razonamientos. Amén. Por imaginaciones, por pensamientos. Amén. Y vimos lo que era argumento, ¿se acuerdan? Y dijimos que argumentos es un intento de probar o demostrar una idea o perspectiva propuesta que lo que busca es convencernos de algo. Yo tengo un argumento, yo se lo expongo y a través de mis palabras y de mi explicación, yo quiero, ponérselo ahí en su mano para convencerlo de usted que mi argumento que tengo es el correcto. Amén. ¿Sí? Amén. Muy bien. Entonces, esos argumentos son los que nosotros vamos teniendo en nuestra mente a través de cada pensamiento que nosotros sembramos ahí. ¿Verdad? Ahora, recordemos que usted y yo tenemos la capacidad de oír 3 voces. Sí sabe, ¿verdad? Ya nos lo han enseñado muchas veces. Nosotros tenemos la capacidad, como seres espirituales que somos, de oír la voz de Dios. Amén. Como seres humanos que somos, tenemos la capacidad de oír nuestras voces, ¿verdad? O nuestros pensamientos. Pero de la misma manera también escuchamos la voz de nuestro enemigo y del diablo. Amén. Que siempre utiliza sutilezas para meternos ahí en su garlito, meternos un gancho y atraernos hacia lo que Él quiere que nosotros hagamos. ¿Ok? Amén. ¿Sí? Entonces, cuando Él aprovecha de esa condición en la que nosotros estamos, por eso muchas veces Él toma ventaja en nuestra vida. Amén. Porque la mayoría de los argumentos que Él emplea a través en nuestra mente siempre están dentro de ese ámbito demoníaco y están alineados a lo que es el razonamiento humano que obviamente está en nuestra mente caída. Amén. Entonces Él utiliza argumentos para convencernos. ¿Ok? Pero mira, es que estás pasando por esta situación y realmente la estás viviendo. Porque es una realidad para nosotros que estamos viviendo, no es una mentira. Pero Él aprovecha esa circunstancia que tú estás experimentando para meterte ideas erróneas. ¿Cómo puedes salir de esa situación? ¿Cómo puedes salir? Y regularmente lo que a Él siempre te lleva es a pensar de una manera contraria a lo que establece la palabra de Dios. Él nunca te va a llevar, el diablo nunca te va a decir, hija de mi corazón, acuérdate lo que dice la palabra de Dios. ¿Usted cree que el diablo le va a decir eso algún día? Por supuesto que no. Nunca se lo va a decir. Pero sutilmente utiliza la palabra y la tergiversa. Es lo que hace. La palabra de Dios la tergiversa.
a su antojo y a su manera para convencernos, ¿verdad? Sí, y entonces ahí él puede introducirse con sus argumentos. Y luego dijimos los razonamientos, dijimos que se refiere a una serie de conceptos que han compilado o se han organizado para probar o para persuadir a alguien o a persuadir a los demás. ¿Ok? Esos son los razonamientos. Y dijimos que los razonamientos trabajan para poner las ideas en un orden lógico y así alcanzar una conclusión útil y precisa. Amén. Por eso dijimos que argumentos, la palabra en la palabra griega logismos, porque para nosotros, de ahí viene la palabra lógica. Nosotros siempre le encontramos la lógica a nosotros. En nuestra vida siempre encontramos una lógica de las cosas, ¿sí? Es que lo lógico es que suceda esto, decimos o no, ¿verdad? Entonces yo le pregunto, ¿cuándo la lógica se lleva con el reino de Dios? ¿Cuándo la lógica se lleva con el reino de Dios, con los pensamientos del reino? Nunca, nunca. Amén. Entonces por eso establecimos que la batalla que nosotros tenemos en nuestra mente, porque dice, porque lo que nosotros batallamos o peleamos en nuestra mente, ¿verdad? Decimos que nosotros la libramos en la dimensión espiritual. Ahí es donde se tienen que librar. Pero nosotros tratamos de librarlo con nuestros pensamientos naturales como humanos. Y entonces por eso continuamente el diablo toma ventaja sobre nosotros y entonces él se lleva la victoria en nuestra vida. Amén. ¿Por qué? Porque los pensamientos que nos mandan, nosotros queremos lidiarlos con nuestro pensamiento humano, con nuestra forma de ser caída. Y entonces él dice, no, pues yo aquí ya lo tengo, ¿verdad? Y entonces yo aquí hago con él lo que yo quiero porque ya lo enganché y ya mi pensamiento, mi argumento, ¿verdad? Ya lo está tomando y entonces está caminando rumbo al lugar a donde yo lo quiero llevar. Mire qué triste es esto, ¿verdad? Amén. ¿Sí se da cuenta que es triste esto o no? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros entendemos cómo es que el diablo trabaja en nuestra mente, nosotros tenemos que aprender cómo lidiar con ellos, pero inmediatamente. Amén. Inmediatamente. Nosotros tenemos en nuestros pensamientos, hay un ciclo que corre, que no se lo voy a decir ahora porque si no, no terminaría en toda la mañana, pero hay un ciclo, o sea, un pensamiento empieza con algo y termina muchas veces, desgraciadamente, de una manera desastrosa en la vida de las personas. Amén. Perdón. Amén. Entonces, dijimos de argumentos, de razonamientos y de imaginaciones. Amén. Y dijimos que una imaginación es la habilidad de formar una imagen en la mente de algo invisible al ojo humano, ¿verdad? Y dijimos que las imaginaciones, su imaginación yo no la puedo ver, nadie la puede ver más que usted nada más, ¿ok? Entonces, esas imaginaciones a nosotros nos llevan a vivir a veces una verdad que aún ni siquiera está hecha. Usted se lo imaginó, pasó por su mente ese pensamiento, esa imaginación. ¿Y qué sucedió? Pues ya se la creyó, aunque no es en un mundo real. Eso le pasa mucho, ¿saben a quiénes? A la gente celosa le pasa mucho eso. Porque una persona que ve una actitud así de algo que ya está pensando y se va, ya se le va la imaginación. Y ya los ve quién sabe cómo esas personas. Y entonces empiezan los celos. Se lo digo por experiencia, mijo. Se lo digo por experiencia. Amén. Yo era celoso, corazón, cuando éramos novios. ¿Cómo? O sea, de una cosita así yo ya la había hecho hasta quién sabe dónde. Porque me imaginaba cosas en mi mente y empezaba mi corazón pum, 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 pum. Y empezaba a decirme cosas y razonamientos y argumentos en mi mente empezaban a trabajar hasta de tal manera que lo que yo estaba imaginándome era una realidad para mí, por eso mis reacciones. ¿Se da cuenta? ¿Cómo? Aleluya, gracias Señor. Cuando uno aprende a cambiar su mentalidad, porque dice el Señor a través de Pablo, dice, no se amolden a este siglo ni a los razonamientos, sino que la transformación de su vida venga a través de ¿qué? De la renovación de su entendimiento. Si usted no se renueva, ya se lo he dicho cientos de veces, si no renueva su entendimiento, no hay transformación en su vida. Por eso decimos, es que este hermano tiene años aquí en la iglesia y nunca cambia. Porque sus pensamientos y sus razonamientos siguen exactamente iguales.
Y una persona así que no sale de eso, usted ve su vida y de repente parece como que ahí va, pero ¡pum!, vuelve otra vez a regresar a donde mismo. Amén. Nunca cierra ningún ciclo en su vida. Siempre está de una manera repetitiva viviendo las mismas experiencias porque su mente sigue siendo la misma. Sus razonamientos siguen siendo los mismos. Sus ideas siguen siendo las mismas. No cambian. Entonces, cuando no hay un cambio en nuestra vida, no hay una transformación, no hay nada nuevo, sino que seguimos viviendo de las mismas circunstancias y de las mismas situaciones. ¿Por qué hay tanta gente que vive de su pasado? Miles de gentes han pasado por nuestro camino que viven de su pasado. Es que, pastor, usted no sabe lo que me hicieron hace 50 años. Imagínese usted un corazón con 50 años así corrompido por lo que le hicieron a él, porque no supo perdonar, porque no supo tener el momento necesario para decir perdonar a esa persona y quitarse de sus pensamientos la ofensa, sino que la llevó a esa circunstancia y por 50 años vivir con un corazón resentido. Imagínese cómo está esa persona. Así que, mi amado hermano, hijo de mi corazón, hija de mi corazón, tengan cuidado con lo que piensan. Mediten en su cabeza cada pensamiento que está por ahí. Nosotros no podemos pensar a la ligera, y mucho menos cuando el diablo pone semillas ahí que son contrarias a la voluntad de Dios. ¿Por qué somos tentados tan fácilmente? ¿Por qué caemos tan fácilmente? Porque no hemos cambiado nuestra manera de pensar. Porque no hemos cambiado nuestros razonamientos. Siguen siendo exactamente los mismos. Amén. Entonces, es triste ver todo esto a través de esto, pero Dios siempre tiene una solución para las cosas. Diga, Dios siempre tiene una solución para todas las cosas. Entonces, Él tiene una solución para mi mente. Amén. ¿Sí? Entonces, imagínese usted, ¿qué es lo que hace la imaginación? La imaginación es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque a través de los ojos de la imaginación nosotros podemos ver. Si nosotros creemos en las promesas de Dios, siempre nos imaginamos todos los alcances que nosotros podemos tener en Dios el día de mañana. Y si nosotros estamos convencidos que nosotros vamos hacia un camino correcto en Él, a través de Él, yo no me imagino, ¿verdad? En mi mente no me imagino que yo hoy voy a estar en el mismo lugar dentro de un mes, ni dentro de dos, ni yo voy a estar más allá todavía. Porque eso es lo que Él me ha prometido y yo confío en su promesa y mi imaginación me lleva a eso. Amén. Entonces, aunque yo tal vez físicamente no lo pueda ver en este momento, mi vida está trabajando, está metida en esa imaginación para que el día de mañana yo me pueda ver donde yo me vi. Amén. Porque ya había visto, aún en los anuncios de la televisión le dice, se está pensando él y se me dice, ya me vi. ¿No han visto eso? Sí, ¿verdad? Pues así hágalo usted en el Señor. Véase lo que va a hacer con usted dentro de un mes, dentro de un año, dentro de 5 años. Véase así. No, hermanos, no sabe lo que me va en la vida a mí, hermano. Oh, hijo de mi corazón. Amén. Se ríe, pero es cierto, hijos. ¿Cuánta gente no tenemos sentados en las salas de la casa y los vemos derrotados, con una actitud de derrota tremenda, de no saber qué hacer en circunstancias que están viviendo, ¿verdad? Amén. Así que por eso estamos esta mañana aquí, para que usted, como dicen los muchachos, agarre la onda, mijo. Agarre la onda para que sepa cómo vivir en el Señor. Amén. Entonces, mire lo que sucede. Esto realmente, el ver las posibilidades que Dios tiene para nosotros, pero también la perspectiva es de ver en nuestra vida, en determinado momento, a través de la imaginación, la decepción, el fracaso, la pobreza, la tristeza, etcétera, etcétera. Muchas veces, inclusive, nuestra imaginación nos lleva hasta la muerte. Y sobre todo aquellos que están metidos en una depresión terrible, que lo único que desean en su vida es morirse, porque ya no saben cómo vivir en este mundo, porque ya no saben cómo enfrentar las situaciones, y lo único que en su pensamiento está ya muerte, que no sirves para nada. Eso es lo que está en los pensamientos de esa gente. Amén. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Fíjese bien,
Esas imaginaciones y esas ideas, ¿saben qué sucede? Tienen el poder para crearse como usted lo pensó ahí en su imaginación, se crea a sí misma en el mundo físico. Ah, hermano, ¿qué le pasa? ¿Se acuerda qué pasó con Job? Él tenía pensamientos de temor en su mente. Por eso todos los días iba y hacía sacrificio delante de Dios, porque no quisiera que a mis hijos le faltaran a Dios y le fuera a suceder esto. Y entonces empezó, por si acaso, entonces empezó con un pensamiento de temor. No era, pero su imaginación lo llevaba a pensar esas circunstancias. Y llegó en determinado momento, si usted ve ahí en la palabra de Dios en Job, que él dice, lo que yo temía, eso me vino. Lo que había en mi corazón, lo que estaba pensando, el temor que me espantaba, dice, me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Entonces nuestras imaginaciones tienen la capacidad de traer al mundo físico lo que nosotros estamos pensando. Por eso tenga cuidado con lo que piensa y con lo que se imagina. ¿Mande? Exactamente, así es. Entonces cada vez que una persona tiene temor, que siente miedo, está operando ¿cómo? Con una imaginación toda distorsionada, porque esa persona carece de fe, porque le puso más atención a lo que está viviendo que a la verdad de la palabra de Dios. ¿Qué acaso el Señor nos dijo, yo nunca te voy a abandonar? ¿Qué acaso Dios no nos dijo, nunca te voy a dejar? ¿Qué acaso el Señor nos dijo, yo estaré contigo todos los días de tu vida? ¿No dice eso la palabra de Dios? Y entonces, ¿por qué a las primeras de cambio nomás nos metemos y metemos nuestra cabeza ahí como las garzas, ahí en el piso? Por las circunstancias que estamos viviendo. Porque nuestra mentalidad nunca nos va a llevar a tener fe. Lo que nos lleva a tener fe es cuando escudriñamos la palabra de Dios, cuando sabemos sus verdades, nos metemos en ellas y no importa lo que me esté pasando en este momento, Señor. Además, tu palabra dice que todo lo que acontece en mi vida es para mi bien. Porque tú tienes un llamado para mí, tú tienes un propósito para mí. Y si yo estoy viviendo esta circunstancia, por más adversa que sea, sé que es por algo para mi vida. Porque tú me quieres hacer crecer, quieres que mi carácter se forme, quieres hacer algo conmigo. Porque cuando Dios te pasa por una prueba, mijo, cuando Dios te pasa por una prueba, es para que tú o la pruebas o la repruebas. Y si la repruebas, tienes que volver a pasar año. Y no sale de ahí, pero si la apruebas, Dios te lleva a otro nivel. Dios te lleva a otro grado. Dios te lleva a otra parte. Así que, hijo de mi corazón, sepa lidiar con sus pensamientos. La semana pasada les hablé de cómo en mi imaginación pude ver como si hubiera tenido un accidente cuando atravesé ese alto de la avenida Guerrero, ¿verdad? Y nada más con imaginarme lo que hubiera podido suceder, no sucedió, pero mi imaginación me llevó, ya me veía yo estrellado así, con los carros todos, con los vidrios todos quebrados, yo apachurrado así me vi. Y esa imaginación así, que me vino así, mire, y me empezaron a temblar las piernas y me tuve que parar. Y hasta que se me pasó en la tembladera pude continuar manejando. Pero hace 3 semanas me sucedió algo en donde llegué a una esquina, primero a mitad de cuadra oí que venía una camioneta, pero recio y ¡pum! Se estampó en una casa ahí, nomás vi el humo y la polvadera que salió. Antes, cuando yo salí de mi casa, me estaba despidiendo de mi esposa y en ese momento oí una ráfaga de disparos y me regresé, ¿oíste? Le dije, dijo, sí, ¿qué son? Pues son disparos. Pues ¿dónde? No, pues yo creo que se fueron en el bulevar, porque siempre pasan todas las cosas en el bulevar. Ya pobre bulevar, ya todos le echamos la culpa a ese bulevar. Bueno, fue en el bulevar. Bueno, pues bueno, ya me voy. Vete con cuidado, que sigue. Ok, ya en total me vine por toda la Lincoln hasta acá. Y antes de llegar a la San Antonio, a 2 cuadras y media, oigo que se estrella esa camioneta. Y entonces yo me paro y digo, pues algo está pasando. Primero disparos y luego veo que se estampa, ¿verdad? Y como yo ya estaba a media cuadra y como vi que la circunstancia estaba más allá, dije, llego a la esquina y por ahí me salgo, ¿verdad? Por ahí me salgo y me voy y ya se pasó el asunto. Pues nada, que resulta que llego a la esquina, hijos de mi corazón, y que ¿sabe con quién me encuentro? Me encontré con los malosos
Y ahí se pararon en la mera esquina. Y cuando yo hice alto ahí a media cuadra porque vi la circunstancia, pues venían el carro detrás de mí, entonces lo que hicieron fue rebasarme, ¿verdad? Y llegar a la esquina, pero resulta que cuando yo llegaba a la esquina, pues ya estaba ahí todo el... Entonces imagínense, yo me avanzo, llego y están carros aquí y carros para acá. ¿Y qué haces ahí? ¿Qué haces? Nomás veo que se bajan con sus cosas esas así, y unos para allá y otros para acá. Y no, Beto, tú güey. Y yo ahí, y yo dije, wow, ¿qué hago yo aquí? Entonces lo que hice fue meterme, había dos carros, meterme entre carros, me quise dar vuelta a la derecha y ¿sabe qué pasa? Había otros acá también, dije, ay, ¿qué hora que voy a hacer? Entonces viendo todo eso, pero así mi hermano, rápido, pa. No, pues vamos de reversa, y que me echo de reversa y que veo un huequito así. Y no, hombre, me arranqué, seguí a la esquina y me vine, pero fue en instantes lo que me sucedió. Y mientras los otros ya estaban con los otros carros ahí, quién sabe qué tanto hacían, yo ni me fijaba ni nada, ni los volteaba a ver, yo dije, no, ahorita, Y entonces me vine, ¿verdad? Hasta que llegué a la iglesia. Por ahí en un crucero también me alcanzaron unas camionetas y me pasaron rebasando. Pero si yo hubiera puesto mi imaginación como en aquel entonces, yo ni hubiera llegado a la iglesia, me hubiera dado un infarto, no sé qué hubiese sucedido conmigo. Pero como ya aprendí a lidiar con mis pensamientos y con mis emociones, dije, esto ya pasó, ya lo viví, ya me pasé de ahí, así es que no se vuelve a pensar más. Y mire que todos los días paso por esa esquina. Y ¿sabe qué pasa? Me recuerda la circunstancia, pero no le hago caso, inmediatamente la desecho y yo sigo con mi vida. Amén. ¿Se da cuenta lo que sucede cuando usted cambia sus pensamientos? Cuando usted renueva su mente, porque su fe está puesta en el Señor. En ningún momento yo pensé, oye, aquí me van a balacear y aquí. En ningún momento pensé eso. Yo lo único que me salte de aquí. ¿Cómo le hace? Pues a ver cómo Dios me abrió ese camino y salí por ahí. Amén. Amén. Entonces, no permita que las emociones se vuelvan en la realidad de su vida. Ahora las imaginaciones que usted tenga, ténganlas en el Señor. Imagínese lo que Dios va a hacer con usted. Imagínese los propósitos grandes que Dios tiene para usted. Imagínese el destino glorioso que Dios tiene para usted. Eso imagínese siempre. Amén. Sí, porque cuando nosotros tenemos una imaginación que está basada en nuestra fe, siempre tenemos una nueva perspectiva. Por eso esta mañana nos decía el pastor Paco en la oración, nosotros cuando nos levantamos sabemos que hay un nuevo día para nosotros porque vivimos en una novedad de vida. Cada día es algo nuevo para nosotros porque Dios nunca repite las cosas, siempre tiene algo nuevo para usted y para mí. Amén. Así que esta mañana que está usted aquí, diga algo Dios tiene nuevo para mí esta mañana. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, nos quedamos en lo que es las fortalezas, ¿verdad? Entonces ya dijimos de argumentos, ¿qué más? Razonamientos y hablamos de imaginaciones, ¿ok? Perdón. Entonces, la otra palabra que tenemos que analizar es la palabra fortaleza. Diga fortalezas. Fortalezas. La palabra fortalezas significa o quiere decir que es un lugar fortificado, un lugar de seguridad y de supervivencia. Eso es lo que es una fortaleza. Entonces entendemos que una fortaleza es un lugar donde o alguien peligroso está ahí para descansar en seguridad o alguien que está bajo amenazas está ahí seguro de la fortaleza en la que está viviendo. ¿Ok? Amén. Por eso el Señor Jesús, cuando habló acerca del hombre fuerte, dijo, pues es que el hombre fuerte está confiado a través de su fortaleza, ¿verdad? Que guarda su palacio y él está confiado. Amén. Pero no sabe que hay un hombre más fuerte que puede venir a él. Amén. Pero cuando habla de eso, él lo que nos quiere decir, o sea, porque una fortaleza es un lugar donde es difícil penetrar a él, porque está guardado, porque no tiene un acceso fácil. Es como un castillo que está amurallado, como una fortaleza impenetrable. Eso es una fortaleza. ¿Y cómo se levantan esas fortalezas en nuestra mente? ¿A través de qué dijimos? Nuestros argumentos, ¿qué más? Nuestros razonamientos, ¿y qué más? Y nuestras, ¿qué? Imaginaciones.
Eso se levantan fortalezas. Lo que usted piensa, sus argumentos, sus imaginaciones empiezan a levantar fortalezas ahí en su mente. Amén. Entonces esas fortalezas, bueno, todo eso se convierte en fortalezas, y esas son fortalezas mentales que cuando nosotros las aceptamos y nos ponemos de acuerdo con ellas, empiezan a tener a nuestra mente unas fortalezas tan tremendas, tan difíciles de derribar. No, hermano, es que yo siempre he creído que esa es una fortaleza que está en su mente, por eso su convencimiento es de lo que él dice, él tiene la razón. Amén. ¿Y por qué nosotros a veces expresamos, no lo bajamos nada nunca de su macho? Porque ya hay una fortaleza en su mente que la hace pensar de esa manera. Y tú le puedes dar una explicación válida, le puedes decir tus razonamientos, pero él no los acepta porque es una fortaleza en su mente. Amén. ¿Me estoy explicando? ¿Los estoy aburriendo? Bueno, entonces dígale a su ojo derecho, no te duermas. ¿Y a su ojo izquierdo? Tú tampoco. Muy bien, muy bien. Ya vamos a terminar, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el plan de Satanás para con nosotros? Pues es el proveernos suficientes pensamientos destructivos en nuestra mente. ¿Para qué? Para poder edificar esas fortalezas ahí en nuestra mente. Amén. ¿Sí? Porque ¿qué es lo que pasará? Cuando nosotros le hacemos caso a todos sus pensamientos que manda nuestra mente, crea fortalezas, y entonces él dice, no, pues ya es mío, me lo voy a llevar por el camino donde yo quiero, así que yo ya nomás me voy a preocupar con él, porque su mente ya está fijada en los pensamientos que yo le puse. ¿Se da cuenta qué terrible? Amén. ¿Sí? O sea, ahí él se encontrará en esa fortificación tan asegurado, donde él opera a través de nuestros pensamientos, amén, y que él mismo construyó con el material de los pensamientos que lanzó en nuestra mente. Y eso es terrible. Amén. Cuando ya un pensamiento se establece en nuestra mente, es terrible. Porque lo único que manda son pensamientos falsos, pensamientos distorsionados. Y déjeme decirle algo, cuando nosotros tenemos esos pensamientos y los dejamos anidar y que se hagan fortalezas, esas fortalezas son una puerta abierta para que los espíritus inmundos vengan y le atormenten ahí en su mente. Por eso hay gente que dice, es que oí una voz que me dijo que hiciera esto. ¿Por qué? Porque su mentalidad está llena de negatividad y de pensamientos que el enemigo le mandó y que está creyendo en esa verdad. Y entonces él aprovecha esa circunstancia y empieza a mandarle pensamientos en su mente para que haga lo que él está dictaminando. Ahora, todo este panorama se ve muy triste. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Dijimos que Dios tiene una respuesta para todas las cosas. Amén. Quiero que usted, ¿cómo es que nosotros podemos evitar que esto suceda en nuestra vida? Vaya a usted lo que dice 1 Timoteo 6:12. Nada más lea la primera parte y ahí se va a dar cuenta qué es lo que usted tiene que hacer. ¿Qué es lo que tengo que hacer cuando esos pensamientos vienen a mi mente? ¿Qué le recomendó el apóstol Pablo a Timoteo? ¿Qué le dijo? ¿Qué dijo? Pelea, fíjese bien, pelea. Fíjese, guerra, armas, pelea. No, hermano, ¿qué le pasa si aquí es puro amor? El ágape es puro amor, hermano. ¿Cómo me voy a andar peleando? Sí, usted no se pelee con los hermanos, pero con el diablo, agarre todo lo que el Señor le da de armas para que lo destruya, porque Él lo que quiere es destruirlo a usted. Y si usted no se pone a la altura, por eso los vemos luego como los vemos, cómo andan. Y el apóstol Pablo le dice, Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. O sea, pon a trabajar tu fe. Que cualquier circunstancia que tú veas, tu fe te haga levantarse y creer en lo que Dios ha prometido para ti. Pelea, diga, peleo. Voy a pelear, diga. Voy a pelear. No vamos, pero dígalo como si usted fuera alguien que está peleando, que está atravesando por esas circunstancias. Diga, voy a pelear la buena batalla en la fe. Voy a creer a la verdad y no a las circunstancias que estoy viviendo. El apóstol Pablo le dice, pelea la buena batalla de la fe. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo peleamos esta batalla? En primer lugar, no permita que su mente se convierta en un territorio abandonado.
en un lugar vacío de los pensamientos, de las verdades de Dios, de lo que la palabra de Dios dice. Si usted tiene una mente vacía de la palabra de Dios, por eso el otro tiene ventaja sobre usted, porque ni siquiera sabe cómo responderle. ¿Cómo le responde ante circunstancias que usted ve si no sabe la palabra? ¿Qué hizo Jesús nuevamente? Cuando el diablo le mandó una palabra que decía la Biblia, él ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Contrarrestó con otra palabra. Amén. Entonces es la única manera que... Ahora, déjeme decirle algo. Lo más fácil es que cuando usted sepa que ese pensamiento o esa palabra viene del diablo, ni le haga caso, mijo. Ni le haga, no se ponga, no, pero la palabra de Dios, sí, no, pero es que también dice, no, ni le haga caso, ni le haga caso. Porque ¿sabe usted cuántas veces el diablo me bombardea todos los días? Ahí está, pum, pum, pum. ¿Y sabe cuándo le hago caso yo? Pues no le hago caso, ¿sabe por qué? Porque es un mentiroso. Y él no me dice más que puras mentiras. Y entonces los que le creemos a sus mentiras, estamos viviendo engañados y caminamos engañados. Y eso es triste. Amén. Amén. La primera vez que llevé a mi esposa a Monterrey para que le operaran de su corazón, que le iban a hacer una operación de corazón abierto, resultó que en el momento los doctores nos dijeron, no, vamos a hacer un intento de hacerlo a través de un cateterismo, cateterismo, para destaparle sus arterias y que pudiera tener su corazón la fluidez que se requiere para que pudiera recibir el corazón lo que tuviera que recibir, la sangre, etcétera, etcétera. Porque mi esposa tenía sus arterias 95% tapadas, entonces solamente un 5% corría por sus arterias para llegar al corazón. Entonces cuando ya nos explicaron qué es lo que iban a hacer, ¿verdad? Pero también ¿saben qué nos dijeron? Pues hay un riesgo en todo esto, en toda operación hay un riesgo. Puede ser que le suceda esto, que se vaya algo en la cabeza y que pueda tener un infarto cerebral y esto y lo otro. Así que pues nosotros nos deslindamos de toda responsabilidad y ya échale una rayita aquí, por favor. Amén. Y entonces nosotros firmamos, tanto mi esposa como yo firmamos. Mi esposa se fue para ser operada y cuando yo regresaba a la sala a la sala de espera del hospital, el diablo me dijo así, te vas a regresar solo a Laredo. Así me aventó el dardo, te vas a regresar solo a Laredo. Le dije, estás loco, porque los propósitos de mi esposa aún no se han cumplido. Así es que cállate y vete de aquí en el nombre de Jesús. En ningún momento lo acepté su pensamiento. Inmediatamente lo rechacé y le dije lo que yo creí en mi corazón. Y yo ahí estuve hasta que vi que mi esposa a los días pudo salir del hospital. Amén. Antes de salir del hospital hizo mi mujer una revolución ahí con todos los ¿cómo se llama? Con todos los hospitalizados que estaban ahí en la cama, porque ahí en el Seguro Social ustedes son cuartotes de 10 camas y ya saben, nomás los divide una cortina. Bueno, pues ahí estaba mi mujer con todos que tenían problemas similares a los de ella, y a todos les habló de la palabra, a todos los evangelizó, a todos les dijo lo que Dios había hecho con ellas, a todos les dijo, y el último día, a ver, no se vayan sin antes orar por nosotros, nos dijeron. Y una enfermera que era cristiana nos llevó con su jefa, oramos por ahí con ella, sucedieron cosas tremendas en la vida de esa mujer que estaba desanimada, quería aventar la toalla, ya no quería ir a la iglesia y Dios la levantó ahí. Entonces, ¿cómo es posible que nos permitas que mi esposa vaya al hospital y mire? Porque Dios siempre tiene un propósito. Aunque tú no lo entiendas, hay un propósito de Dios para ti. Amén. ¿Me estás escuchando? Entonces tú tienes que hacer una guerra con tus pensamientos. No los puedes dejar que se aniden. Amén. Tú tienes que guardar y preservar tu integridad, la integridad de tus pensamientos. ¿Cómo lo puedes lograr? Cuando tú entiendes que en tu mente pasan todos estos tipos de fortalezas que se convierten en fortalezas mentales, razonamientos, argumentos, imaginaciones.
Entonces esas fortalezas se hacen a través de cada pensamiento que el enemigo manda en tu mente. Pero también tienes fortalezas divinas en donde Dios, a través de la palabra, tú creas fortalezas que el diablo tiene impenetrabilidad a esos pensamientos, porque saben que son pensamientos de Dios y no. Sí, así que esas fortalezas vamos a cambiarlas en este tiempo por fortalezas divinas, por fortalezas de Dios, por fortalezas donde la palabra de Dios se establece, para que usted y yo ya no tengamos vidas frustrantes, vacías, llenos de pensamientos de derrota, de escasez, de ruina, de pobreza. Esos son los pensamientos que el diablo manda a tu cabeza. Pero tú hoy tienes que tomar la decisión de que esas fortalezas ahora sean fortalezas diferentes. Amén. Deja de pensar en ti y empieza en las verdades de Dios. Porque sabes una verdad, la mayoría de las fortalezas que se ponen en nuestra mente, siempre sus cimientos son nuestro egoísmo, nuestros deseos egoístas. Cuando algo va en contra de mi voluntad, es cuando empiezan los peros en la mente. Es cuando empiezan los peros en la mente. Amén. Porque es que yo quiero. Y le decimos a Dios, es que Señor, yo quiero esto. Y cuando Dios nos manda otra cosa, Señor, eso no es lo que quería. Entonces están centrados en nuestros pensamientos egoístas, esas fortalezas, porque no se hace lo que tú quieres. Entonces empiezas a crear esas fortalezas. Y por eso luego el diablo tiene la oportunidad de decirte, ya ves, pues no que tu Dios todo te da. Mira, no te ha dado esto. Y empiezas a cavilar en tu, es cierto, si el Señor me dijo que todo me lo iba a dar, si yo se lo pedí en oración y creyendo y no me lo ha dado. Y empiezas con tu mente, ya le diste y al rato culpas a Dios de lo que te está aconteciendo. ¿Se da cuenta qué terrible es esto? Entonces pelee la buena batalla de la fe. Ponga su fe por encima de su realidad y usted verá cómo su vida será transformada. Amén. Su vida será cambiada. Su vida el día de mañana usted la va a ver que está en una dimensión mayor que a la que usted pensó llegar. Amén. Porque usted ya no debe dejarse mover por la dimensión de lo terrenal, de lo natural. Usted tiene que empezarse a mover en la dimensión de lo sobrenatural. Porque nuestro Dios es un Dios sobrenatural. ¿Qué es sobrenatural? Que está por encima de nuestra naturalidad. Él está por encima. Él está en un mundo muy diferente al tuyo. Por eso tu lógica no sirve para nada. Tu pensamiento, tu razonamiento, todos tus argumentos a Él no les convencen de nada. Señor, pero si tú sabes que yo, pues todo lo que tú le digas para Él no lo convences. Pero cuando tú le dices cosas en la dimensión espiritual donde Él es, en la dimensión de la eternidad donde Él existe, entonces Él es cuando responde a las cosas que tú necesitas. Es más, déjame decirte algo. La Biblia dice que las bendiciones vendrán atrás de nosotros. ¿Y qué va a suceder? Nos van a alcanzar. Tú ni siquiera vas a tener que, Señor, dame esto, porque antes de que se lo digas, ya te alcanzó esa bendición. Deja de tener esos pensamientos y cambia los pensamientos por la palabra de Dios. Ponlos por encima cuando el diablo te mande esos pensamientos y dile, el Señor me dijo que tiene un futuro tan halagador para mí, tan bendecido para mí, tan maravilloso para mí, que nada de lo que tú hagas, de nada de lo que tú me digas, repercutirá en ese destino que Dios tiene para mí. Amén. Ponte de pie esta mañana. Y ahí en tu lugar, honra a Dios, glorifícalo. Dile, Señor, si hay necesidad, pídele perdón por tanto pensamiento que permitiste en tu mente. Porque muchos pensamientos, hijo de mi corazón, ¿sabes qué? Te han llevado a la inseguridad. Muchas veces te has tenido que detener a tomar decisiones porque tienes la inseguridad de hacer algo. Pero cuando tu verdad, tu pensamiento lo estableces en la verdad de Dios, entonces todas las cosas se compaginarán de acuerdo a su voluntad. Y entonces tú podrás tener la seguridad que podrás llegar al destino que Dios tiene para ti. Que Dios tiene para ti. Así es que ahí en tu lugar ora a Dios. Si necesitas pedirle perdón,
Dile, Señor, perdóname, porque muchas veces mi mente divagó, inclusive dudó de tu palabra. Y cuando yo dudo de tu palabra, no es más que ir en contra de lo que tú tienes para mí. Y yo nunca más quiero ir en contra de tus pensamientos, de tu voluntad y del destino tan glorioso que sé que tú has trazado para mí. Tú también para mí, Señor, tienes una tierra prometida que en mi imaginación puedo vislumbrarla y saber que es una tierra que fluye leche, que fluye miel. Es una tierra en donde tus bendiciones fluirán de una manera tan tremenda, Señor, porque así eres tú. Pero hoy, Señor, estamos aquí ante tu presencia, reconociendo que muchas veces nos hemos dejado engañar. Pero hoy decimos, ya no más. Hoy me levanto a pelear mi batalla de la fe. Y nunca más el enemigo podrá tener ningún argumento en contra mía para convencerme de lo contrario de esos planes maravillosos que tú me has prometido. Así que hoy me sujeto a tu voluntad, me envuelvo en la dimensión sobrenatural de tu reino, para que tu sobrenaturalidad se extienda hacia mi vida y yo camine como una verdad para mí, creyéndote a ti, a tu palabra, a tus promesas y a tus bendiciones que tienes ahí preparadas para mí. Levanta tus manos ahí donde estás. Dile, dame una mente y un corazón adorador para ti. Que mi pensamiento y mi deseo siempre esté adorarte, exaltarte, bendecirte, darte a ti toda la honra que tú mereces. Porque tú nos has traído, Señor, nos has trasladado, dice tu palabra, de aquel reino de oscuridad, de pensamientos oscuros, de pensamientos negativos, de pensamientos de derrota, de tristeza, en esa dimensión donde nosotros no encontrábamos una luz. A través de tu presencia, Señor, de tu amor y tu misericordia por nosotros, nos trajiste ahora a experimentar la vida gloriosa que tiene tu reino. Permítenos seguir, Señor, caminando sin detenernos, Señor, y sin dejar de hacer la tarea que tú nos has encomendado. Así que te doy muchas gracias esta mañana por lo amoroso que tú has sido conmigo. Y te doy muchas gracias porque hoy una vez más pude constatar que tu misericordia esta mañana me ha alcanzado. Por eso estoy aquí. Porque si no fuera por tu misericordia, hoy no estuviera yo aquí. Así que te glorifico, te doy gracias, te honro, Señor, en el nombre de Jesús. Sigue orando, sigue adorando al Señor. Vamos, levanta tu voz y adóralo con tus propias palabras. Gracias te damos, Señor. Eres hermoso y eres precioso, Dios. Gracias por tu amor y por tu fidelidad, Dios. ¿Cómo vivir lejos de ti, Señor? ¿Cómo vivir apartados de ti si tú lo eres todo, Señor? Si tú lo eres todo, papá. Te adoramos.